Muchísimas gracias, buenas tardes, doctor Sánchez, doctor Tomás, amigo Haddad, presentes. Conocí al doctor Sánchez en una entrevista como periodista, ¿no? Y de pronto la conexión entre un buen entrevistado que conoce la realidad latinoamericana y que te ubica, porque de pronto en los medios de comunicación creemos que ser de izquierda o pensar como la izquierda es ser lo correcto. Y en esas pláticas con el doctor Sánchez Berzaín uno se da cuenta, con ese conocimiento que tiene la realidad latinoamericana, que a veces esa visión está equivocada. Nos ayuda, como diríamos, a ubicarnos, a ver esa realidad más de cerca. Gracias, doctor, por ese trabajo que hace constantemente desde su perspectiva, desde su conocimiento de nuestra región y ayudando, lógicamente, al continente a luchar por sus libertades y por su democracia. Ensayo sobre la libertad y democracia en las Américas. Yo escogí la columna que el doctor Sánchez escribió el 23 de mayo del 2021, titulada Criminal proceso electoral de la dictadura en Nicaragua. En las dictaduras electoralistas, que es un término acuñado por el doctor Sánchez Berzaín muy acertadamente, se vota y no se elige. O se vota pero no se elige. En ese sentido, quienes han alcanzado el poder democráticamente en las naciones donde hoy se han instaurado varias dictaduras, cometen todo tipo de crímenes para falsificar el proceso y el resultado, simulando que juegan a la democracia. Pero este artículo, el doctor Sánchez Berzaín, además de detallar muy acertadamente la manera en la que se asalta la voluntad popular, nos pone de manifiesto los elementos que deberían ser una especie de manual o alerta o decálogo que sirva para detectar rápidamente que una democracia en nuestro continente se encuentra realmente en riesgo. Y permítame, por favor, hacerlo en una especie de 10 puntos, por eso digo un decálogo. Ojo, porque en muchos países de nuestra región está pasando exactamente esto ahora. Los regímenes que alcanzan el poder por medio de procesos electorales y llegan democráticamente a ocupar la silla presidencial y a copar al Estado, uno, violan los derechos humanos de una población, reclamando el respeto a los derechos humanos de ellos y de quienes los afectan o los apoyan en su decisión de instaurar una dictadura o un régimen absolutista. Dos, controlan total y absolutamente de las fuerzas del orden que acompañan todo lo que se les mande, aun cuando saben que actúan contra ley y por tanto delinquen junto a quien ejerce el poder. 3. Control y centralización de todos los poderes del Estado, entre ellos el electoral, que elimine a partidos políticos u organizaciones opositoras que además manipulen el padrón electoral con cientos de miles de votos a favor del régimen y que garantice que no haya sorpresas en su contra. 4. Acciones que restringen las libertades individuales como la libertad de pensamiento, de expresión, de prensa y libertad de organización. Me detengo acá para que vean solamente rapidito hacia Guatemala o miren hacia El Salvador. Lamentablemente, Daniel Ortega y Rosario Murillo han comenzado a exportar de manera muy, pero muy fácil ese modelo nefasto hacia la región centroamericana. Es una copia pasito a pasito de lo que hace Ortega importando este modelo nefasto del despotismo. 5. Suplantación progresiva del sistema jurídico hasta hacer desaparecer el Estado de Derecho. Ordenan la aprobación de leyes que criminalizan el ejercicio de la democracia. Leyes de agentes extranjeros, ley de ciberdelitos, leyes de soberanía, etcétera. Todo para criminalizar el ejercicio de las libertades y la democracia. 6. Persecución a líderes políticos de la sociedad civil y opositores para evitar la organización política. Cuando el doctor Sánchez Berzaín escribió este artículo, se había anunciado un proceso penal en contra de Cristiana Chamorro en Nicaragua por supuesto lavado de dinero. Estamos hablando del 21 de mayo del 2021. Semanas después hubo una redada brutal en Nicaragua en la cual todos los candidatos o precandidatos a la presidencia fueron encarcelados y Ortega no tuvo otra competencia más que él mismo
en el sainete electoral del 7 de noviembre del año pasado. La séptima del decálogo: preparar fiscales y jueces dispuestos a retorcer la ley como se le ordene con tal de llevar adelante procesos espurios, basados en acusaciones falsas y con sentencias macabras, sin ningún fundamento. 8. Reformar la Constitución para elecciones. Esto es típico, ¿no? Reformar la Constitución para que el porcentaje con el que ganen sea el de una mayoría que es ínfima, pero que en relación a la mayoría que está disgregada se convierte en la base para alcanzar el poder, aunque sea en el caso de Nicaragua con el 35% de los votos. En El Salvador es otro fenómeno, pero el punto es que reducen el porcentaje para alcanzar el poder y de esta manera se sienten una mayoría que no son realmente. 9. Inventarse una oposición que simule ese papel cuando en realidad son colaboracionistas de la dictadura electoralista. Todos han sido vacunados contra la rabia, diría un filósofo de mi país. Y el 10, perseguir ferozmente a lo que quede de la oposición real. En Nicaragua hoy en día hay una persecución salvaje en contra de la Iglesia Católica. De ayer para hoy han cerrado 7 emisoras de la Iglesia Católica en el centro del país. Está un cura a punto de ser secuestrado, como otros 2 que han sido acusados por violación y por abusos sexuales, sin ninguna base. Y además de eso, el obispo de Matagalpa está siendo en estos momentos asediado por fuerzas de la guardia de Daniel Ortega, que amenaza con apresarlo. Mientras todo esto sucede, el Papa Francisco guarda un estruendoso silencio alrededor de lo que ocurre con su iglesia en Nicaragua y está más preocupado por otras cosas en el mundo, ¿no? Este es el decálogo, porque en el artículo del doctor detalla todos estos elementos que deben de ser voces de alerta o señales de alerta para decir: aquí se va a instaurar otra dictadura. Y por eso hay que accionar rapidísimo. Y en el camino vienen las feroces campañas de estigmatización y persecución, aplicando la política de entierro, encierro o destierro, con un discurso que presenta una realidad paralela, hablando de golpes de Estado, del yanqui enemigo de la humanidad, de la CIA y demás, y toda esa verborrea gastada del libreto cubano, haciendo creer a algunos incautos que el país vive feliz encarcelado, implementando la falacia de que son el sostén del presente y del porvenir, y que no es necesario ni siquiera las elecciones, porque la población lo ama tanto que es lo mejor para ellos tener un partido único, que no se dispute con nadie más el poder que con ellos mismos. Así es, como dice el doctor Sánchez Berzaín, que se vota en las dictaduras electoralistas, pero nunca se elige. Muchas gracias.